Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en temas de seguridad pública, acerca del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las perspectivas de solución y no impunidad. En defensa de los ecosistemas del Golfo de México, en nuestro reportaje. Alcances de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el tema del comentario semanal. En esta primera entrega de Pasaporte Internacional, la visión de los vencidos a los 50 años de la Guerra de Vietnam. Disfrute la música seleccionada para esta emisión. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y David Saucedo. El más reciente suceso de violencia extrema que vive México tiene que ver mucho con Uruapan y el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, en un acto público. Hoy conversamos con el analista David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en temas de seguridad pública respecto de este asunto tan violento que enluta al país. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Quiero saludarte a ti y al auditorio, a tus órdenes. ¿Qué decir? ¿Estamos ya llegando a límites o seguimos teniendo que asombrarnos mucho más respecto de esta violencia que está en Uruapan y en el país mismo? Bueno, lamentablemente en Michoacán, pues desde hace aproximadamente 20, 25 años, hay una espiral de violencia sin fin. Ha habido cualquier cantidad de esquemas de intervención de distintos gobiernos federales para tratar de frenar la violencia homicida y para poder desarticular células criminales. Lamentablemente no se ha encontrado la fórmula apropiada para poder contener esta situación. Hay ciertos estados del país que sí tienen una penetración del crimen organizado de manera estructural. Quizá Michoacán y Sinaloa sean los estados del país que se encuentran en esta condición. Recientemente, se da a conocer este lamentable episodio, el asesinato del alcalde de Uruapan, que se suma a 6 alcaldes que ya habían sido asesinados durante el sexenio del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Independientemente de las repercusiones estatales, incluso nacionales, que tuvo este evento, me parece que su asesinato obedece más bien a una estrategia regional de control por parte de los grupos organizados, de los grupos de crimen organizado hacia las autoridades locales. Michoacán es ahorita un territorio en disputa, lo ha sido desde hace años, pero particularmente lo es desde que el cártel Jalisco Nueva Generación invadió Michoacán. Uruapan es un municipio, en donde chocan las tropas de avanzada, la vanguardia del cártel Jalisco, con la vanguardia de los Cárteles Unidos, una confederación de mafias locales michoacanas que están disputándose el control de la entidad. A diferencia de otros alcaldes, Carlos Manzo lo que hizo fue confrontar directamente a los cárteles. Sus antecesores habían establecido esquemas de gobernanza criminal, es decir, alianzas con algunos de los bandos en disputa. Carlos lo que decide es confrontarlos directamente con los recursos escasos con los que tenía, aproximadamente 350 elementos de seguridad pública para combatir a grupos de macrocriminalidad y mafias locales, y esto es lo que le llevó a la muerte. David, sin duda que fue un acto muy reprobable, pero también habla de la desesperación el hecho de que Carlos Manzo, con pocos elementos, con pocos insumos necesarios para hacer frente a la criminalidad tan desbordada que está en la zona y que aparentemente no tuviera el respaldo pleno del gobierno federal, habla de un acto casi que suicida y de inmolación.
¿Qué hacer respecto de esta primera orden de defensa frente al crimen, que son los municipios, y que realmente la estrategia no funciona, porque si no se alían con los criminales, los presidentes municipales quedan a la voz de lo que ordenen los grupos del crimen y la consecuencia es su muerte misma? Coincido plenamente con tu apreciación, Víctor. Hay quienes pensamos que no tiene ningún sentido mantener este esquema de confrontación entre los municipios y los grupos del crimen organizado. En Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz, el estado que tú me indiques, los alcaldes están entre la espada y la pared. Pueden sumarse a los grupos del crimen organizado en esquemas de gobernanza criminal, pero se ganan en automático la enemistad de grupos rivales. Si no se suman con ningún grupo, les puede pasar exactamente lo mismo que al alcalde de Uruapan, es decir, ser enemigos de todos y en automático obtener una sentencia de muerte. O en su caso, ser omisos y delegar en alguien que pacte con el narco, como ocurre con muchos gobiernos municipales que permiten que sus directores de policía sean los que tengan los contactos y vínculos con el crimen organizado. Me parece, en consecuencia, que tendría que quitársele a los municipios las facultades en materia de seguridad pública. Está más que probado, hemos intentado todo, capacitación, recursos, dotar de armas, atribuciones, pero los municipios no tienen la capacidad financiera, el horizonte de tiempo, son mandatos de 3 años. Hay estados del país que tienen N municipios. Michoacán, por ejemplo, tiene 113 municipios. Es imposible, nunca en Michoacán habrá 113 direcciones de policía bien pagadas, bien armadas, bien capacitadas. El esquema que tenemos es copiado del modelo americano, en donde cada estado, cada condado en los Estados Unidos, cada ciudad tiene su propia policía local. Pues sí, pero las condiciones financieras son otras en los Estados Unidos. Entonces, me parece que tendríamos que quitarle a los municipios estas facultades en materia de seguridad pública. Me parece que para enfrentar macrocárteles necesitamos macropolicías y lo que tenemos son macrocárteles con micropolicías municipales tratando de hacer la diferencia. Eso es imposible. Las alternativas que quedan son dos: o la colaboración, como ocurre con muchos municipios, o la inmolación, como tú bien señalas, en el caso de Carlos Manso. Entonces creo que de fondo esa sería la solución. Sé que no hay panaceas. Las alternativas es crear una policía estatal única para todos los estados, es decir, que tengamos 32 policías estatales y una gran policía nacional, que en este caso es la Guardia Nacional. Estaríamos moviéndonos más hacia la experiencia latinoamericana. Chile, Argentina, Colombia tienen policías nacionales, no tienen policías locales como las que hay en México. Entonces creo que valdría la pena mirar hacia otras experiencias. Esto no quiere decir que la policía chilena, los carabineros o la policía argentina o la policía colombiana sean excepcionales e infalibles. No, no lo son. Incluso la policía colombiana en algún momento llegó a también estar fuertemente penetrada por el narco, pero es una modalidad preferible a lo que tenemos. David, sin embargo, también en nuestro contexto actual trágico y difícil de resolver, los municipios son también un eslabón muy codiciado por los grupos del crimen organizado para operar, para tener poder, para finalmente hacer sus actividades delictivas. ¿Qué tanto la federación tendría que resolver desde el centro toda esta problemática con más fuerza? La presidenta Claudia Sheinbaum señala que no va por esa ruta su estrategia y no quiere regresar al periodo de mano dura de Felipe Calderón. ¿Qué alternativas tiene el gobierno federal para tratar de superar esta crisis de violencia? Bueno, no puede aplicar la mano dura porque no tiene cómo aplicar la mano dura. El presupuesto que se destina a la Procuración de Justicia y Seguridad Pública es más o menos 6% del PIB, lo mismo que se invertía con Andrés Manuel. Se desarticuló a la vieja Policía Federal por distintos motivos. La Guardia Nacional está todavía en pañales, es una institución en formación que carece de conocimientos, experiencia en materia de investigación policial. No tienen estas habilidades todavía, tampoco veo que les interese mucho desarrollarlas. Además, el estado de fuerza que tiene el Estado mexicano ya tiene repartidos por todo el país, en Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, en la frontera norte, en la frontera sur, para evitar contener las mareas de migración ilegal. No hay más elementos. Es decir, aunque el Estado mexicano se propusiera combatir a los grupos del narco de Michoacán, no tiene elementos de dónde echar mano, porque están repartidos en todo el país tratando de apagar los muchos incendios que ocurren de manera simultánea. Entonces, entiendo la perspectiva de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella trata de distinguirse, diferenciarse de los gobiernos del PAN y del PRI, diciendo que va a atacar las causas de la violencia y que de hecho esto está provocando una disminución sensible de los homicidios. Hay quienes tenemos severas dudas acerca de que esto sea real, pero entiendo que esta es la narrativa en la que van a perseverar. Por otro lado, desde el punto de vista político electoral, Morena no ha sufrido mermas
en sus niveles de intención de voto, a pesar del clima de inseguridad que se vive en varias regiones del país, incluso con gobernadores que pactaron con el narco, que se supo sus vínculos con el crimen organizado. Sería el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, por ejemplo. Pues a pesar de eso, Morena logró refrendar el control de la gobernatura del estado. Y actualmente en el estado de Michoacán, no he visto encuestas recientes después de este evento, el asesinato del alcalde de Uruapan, pero las últimas encuestas marcaban que Morena también tenía una amplia ventaja en Michoacán para retener la gobernatura. Ahora bien, hay otro aspecto que también tiene que ver con esta realidad tan cruda del crimen, que es el uso político. Tú ya lo mencionabas, algunos alcaldes tienen que pactar, tienen que ganar esta elección, pero con el aval de los grupos de la criminalidad. Hacia el futuro, ¿se puede legislar para modificar esta realidad o es necesario otro tipo de actos que no vinculen lo político con lo criminal? Mira, sí se ha intentado. Hay algunos esfuerzos en ese sentido. Colombia, por ejemplo, tiene la ley de silla vacía. Es decir, si se detecta que algún funcionario, algún político de algún cargo de elección popular tiene vínculos con el narco, ya sea acusaciones, ya sea procesado o sentenciado, en automático no solo tiene el cargo. El partido que lo postuló tampoco puede postular candidatos durante 2 y hasta 3 elecciones consecutivas. Eso sería una herramienta poderosa para inhibir que los partidos políticos postulen narcocandidatos, porque estarían mermando su representación y su capacidad de postular personas a cargos de elección. Y los partidos políticos de eso viven, de ganar elecciones y que sus agremiados tengan cargos de poder. Pero si esto se limita, en automático, en el caso de que se comprobara la responsabilidad de Hernán Bermúdez en Tabasco, y de Adán Augusto, evidentemente, se le responsabilizara, Morena no podría postular candidatos a gobernador en la siguiente elección. Y esto obligaría a Morena a no seguir postulando personajes vinculados con el crimen organizado o incluso sancionar a sus propios militantes cuando incurran en estas prácticas. Pero eso no ocurre aquí en el país. Me parece que está haciendo falta también que se puedan relajar los criterios que hay para procesar a gobernadores en funciones, muchos de los cuales son narcogobernadores. Y finalmente tengo la impresión de que va a ser necesario que haya un cierto nivel de intervención extranjera para poder procesar a ciertos niveles, a políticos de cierto nivel. No estoy pensando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí pienso en la Corte Penal Internacional de La Haya. Tengo la impresión de que en México va a ser muy difícil que podamos procesar y sentenciar a un secretario de defensa, por ejemplo. Lo vimos con el caso del general Cienfuegos. Repatriado a México y liberado de todos los cargos, a pesar de que en los Estados Unidos había una investigación y una orden de prisión en su contra. Una vez en México fue exonerado de todos los cargos y no se le investigó más. Pues que en estos casos en particular, creo que sí necesitamos la asistencia internacional. Hay otro aspecto, David Saucedo, es el relativo a cómo atacar realmente a los grupos de la criminalidad y particularmente en Guanajuato y Michoacán y hacerlo en serio a sus intereses económicos y financieros. Es decir, hay muchos recursos en juego con los productores de aguacate, de limón y detrás no se toca esa parte de los recursos financieros que permiten el accionar de los criminales. ¿Qué salidas ves ante esta realidad? Los norteamericanos están intentando justo esto que tú comentas. Tradicionalmente México lo que hace es enfrentar cárteles, capturar narcotraficantes y en el mejor de los casos extraditarlos. Pero la estructura política se mantiene intacta. El anillo político de protección que tienen los cárteles no se toca. El anillo de protección policíaca militar, raras veces también vemos personas procesadas o sentenciadas en el ejército por vinculación criminal. Caso más conocido que yo recuerdo fue del general Gutiérrez Rebollo en la época de Ernesto Zedillo, cuando era titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que fue capturado, encarcelado por cargos de haber estado en comunión con Amado Carrillo, Señor de los Cielos. Eso también tendría que hacerse. Los norteamericanos, por ejemplo, están avanzando también en dar a conocer las listas de las empresas y casas de bolsa dedicadas al blanqueo de capitales. Fue el caso de Vector, la empresa propiedad de Alfonso Romo, y que a raíz de esta acusación ya cerró operaciones, se bajó la cortina a raíz del descrédito que cayó sobre su imagen. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. El narcotráfico es un negocio que ha hecho millonarios no solo a los narcotraficantes, un segmento de la economía mexicana ya también está narcotizada, es decir, obtiene recursos de procedencia ilícita. Pero frente a esa vertiente tampoco tenemos una posición firme. No hay, que yo sepa, empresas de alto nivel que hayan cometido ilícitos, como por ejemplo comprar combustible de contrabando, el famoso huachicol fiscal. Hay una especie de tregua, de pacto de no agresión con los empresarios, con los narcoempresarios, desde los tiempos de Carlos Hank y de sus hijos al frente del Laredo National Bank, al frente de Taesa, con varios empresarios que al parecer tuvieron financiamiento negro
para los procesos de privatización que emprendió Carlos Salinas y actualmente con empresas que son beneficiarias de la actividad criminal, pues no hay ninguna acción. Es parte de la élite económica. Lo que tenemos en el país es que las élites política, criminal, militar, religiosa, empresarial, están en comunión, están en línea. Bueno, en parte por eso son élites, porque tienen esta capacidad de congregarse. Eso es lo que nos está faltando. No hay manera de procesar, sentenciar a integrantes de la élite, salvo cuando se dan confrontaciones como el caso de Salinas Pliego con Morena. Y esto por un tema de pago de impuestos, no porque quieran llevar a Salinas Pliego al banquillo de los acusados por todos los actos de corrupción en los que se ha visto involucrado. Más bien es por un diferendo que tiene con la 4T. Finalmente te pregunto, ya para concluir esta charla, en relación a las investigaciones del caso del asesinato de Carlos Manso, la presidenta ha señalado que no habrá impunidad, que se va a investigar a fondo. Por los indicios que tenemos hasta ahora, ¿tú tienes confianza en que lleguemos a saber quién lo mandó matar? Yo creo que tendremos a los autores intelectuales, pero de bajo rango. Me parece que aunque el asesinato haya sido planeado por el jefe de plaza sustituto del cártel Jalisco en Uruapan, en realidad quien dio el aval para que esto ocurriera es el jefe regional del cártel Jalisco. Son una especie de narcogobernadores que el Mencho tiene en distintas regiones de su vasto narcoimperio. Entonces, de fondo, habría que detener no solo al sicario que ya fue abatido, a los cómplices que también fueron detenidos, al jefe de plaza que quizá fue el que planeó y organizó, sino también al alto mando del cártel Jalisco que dio luz verde para asesinar a un alcalde. Me refiero al mando regional del cártel Jalisco en la zona. El Mencho tiene 5 generales que están controlando las regiones de su vasto narcoimperio. Pues nunca se ha tocado a ninguno de estos personajes, ¿eh? Normalmente las detenciones y capturas son hacia personajes de nivel medio, pero la superestructura del cártel Jalisco no ha sido tocada ni molestada. Entonces creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Si realmente se quiere combatir a los asesinos en el entendido de que haya sido el cártel Jalisco Nueva Generación, pues entonces tendría que procederse de manera directa con los generales del Mencho y con el propio Mencho, también acusado en su momento del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Pues estamos a la expectativa de ver cómo se resuelve esta situación. Te agradecemos muchísimo, David Saucedo, tu análisis, tu aporte a la discusión pública de cómo resolver esto que nos afecta a todos como país. Muchísimas gracias. Al contrario, Víctor, para mí es un placer estar contigo y con tu auditorio. Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar.
recomiendan no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir, despréndase. Continuamos con la violencia e inseguridad en el país y sin los recursos necesarios para contrarrestarla. Los esfuerzos no han sido suficientes. Necesariamente habrá que modificar las estrategias para confrontarla. Agradecemos a David Saucedo el análisis que acabamos de escuchar acerca del tema. En la música escuchamos al grupo Quilapayún y Nano Stern interpretar La Rueda de la Fortuna, una canción que reflexiona sobre los ciclos de la vida, la historia y la lucha social. Alude al giro constante de la historia con sus momentos de esperanza, lucha, derrota y renacimiento. Es una metáfora del destino colectivo, no solo individual. Esta obra, escrita por Eduardo Carrasco, fundador de Quilapayún, y musicalizada por Nano Stern, representa un encuentro intergeneracional entre dos voces fundamentales de la música chilena, la histórica agrupación Quilapayún y uno de los referentes actuales del canto comprometido, Nano Stern. Músicos ligados con el arte como herramienta de transformación. La canción evoca la memoria de los pueblos, especialmente en América Latina, donde los movimientos sociales han enfrentado dictaduras, injusticias y desigualdades, pero también han generado resistencia y arte. Es momento de dar paso a nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. En defensa de los ecosistemas del Golfo de México. En un hecho inédito, más de 40 colectivos comunitarios, entre ellos cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, se unieron para denunciar que la actividad petrolera en los estados costeros del Golfo de México daña actividades como la pesca, ocasiona pérdidas de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de playas y mares. A unos días de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP30, que tendrá lugar en Brasil del 10 al 21 de noviembre, pidieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum compromisos para erradicar los impactos de la industria petrolera en el Golfo de México, que destruye los ecosistemas, sus hogares y viola derechos humanos. Ángel Escudero, integrante del colectivo Altepee de Veracruz, expresa su preocupación por el derrame recurrente de hidrocarburos en esa zona. A nosotros nos preocupa el sur de Veracruz, una zona históricamente asociada a la industria de los hidrocarburos fósiles y que, si bien ha contribuido en un supuesto desarrollo de la región, el costo para el medio ambiente, para las personas y para el Golfo de México han sido irreparables. Por ejemplo, el medio ambiente, debido a que el río Coatzacoalcos es el cuarto río más contaminado del país, solo detrás del Lerma, del río Atoyac y del río Tula. Y se han encontrado en la región niveles alarmantes de compuestos tóxicos y cancerígenos en el aire de municipios o de la zona que abarca municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Nachital, Ixhuatlán del Sureste, Cozoleacaque y Mundo Nuevo. Además, de 2018 a 2024, Pemex registró 270 derrames a nivel nacional. En Tabasco fueron 70 y en Veracruz 62. Es decir, que en la región sur, en donde nosotros estamos, ocurrieron prácticamente el 50% de estos derrames.
Al relatar las problemáticas ambientales que enfrentan, los colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras y organizaciones no gubernamentales apuntan que se ha priorizado el desarrollo de empresas y de las industrias a costa de los ecosistemas marinos y costeros, lo que impacta directamente en las comunidades y la gente que depende del mar. Es el testimonio de Susana Morteo, de la red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, que agrupa a comunidades de Veracruz, Campeche y Tabasco. A través de la red del Corredor Arrecifal, pues justamente lo que nosotros buscamos es tejer estrategias múltiples para la protección de estos ecosistemas y de las comunidades que hacemos parte, y que justamente esta toma de decisiones no queden únicamente en manos del Estado, ¿no? Nos agrupamos, nos colectivizamos para poder ser visibles frente a las diferentes opresiones que expresa el Estado a través de megaproyectos, pero también otros proyectos que se están gestando, como por ejemplo el tema de la ampliación del puerto de Veracruz, que implica directamente un daño irreversible a los arrecifes, en este caso específicamente al arrecife de La Gallega, que está siendo amenazado por estas nuevas obras de ampliación del puerto que comunicó el gobierno federal ahorita en septiembre, pese a que ya se había ganado un caso en el 2022 donde se ordenaba pues evaluar de forma holística el proyecto de ampliación. Esto sigue sin realizarse y siguen impactándose los ecosistemas costeros, los arrecifes veracruzanos, la biodiversidad y con ello también todo lo que deriva de la vida en los océanos, nuestra identidad, nuestras expresiones culturales. $15 millones de personas habitan los estados costeros del Golfo de México. Para gran parte de ellos, esa zona está en el olvido y no se reconoce su importancia ambiental y social. Los derrames de hidrocarburos afectan directamente los arrecifes, manglares y la pesca. Esto ha provocado disminución de empleos, desplazamientos de comunidades, degradación de playas y pérdida de identidad cultural. Por ello, desde las juventudes, su defensa es una causa de vida y justicia social. Así lo destaca Linda Godínez Mejía, del colectivo juvenil Rebirth Reef de Yucatán. Pues básicamente para nosotras y nosotros cuidar los ecosistemas marinos pues no es solo una causa ambiental, es una cuestión de vida, de identidad y de justicia. El mar nos alimenta, nos enseña y nos conecta, pero también nos duele ver cómo se destruye por decisiones que pues muchas veces se toman sin pensar en quienes vivimos de él y para él. Las juventudes no iniciamos esta crisis climática, pero sí estamos dispuestas a enfrentarla. Nos preocupa el avance de proyectos de hidrocarburos, como la extracción de petróleo crudo y gas natural en el Golfo de México, las fugas de combustibles marinos y el diésel en nuestras costas, la contaminación generada por el transporte marítimo y turístico. Estos impactos llegan hasta Yucatán y afectan a los arrecifes, los manglares y la vida marina que sostienen la pesca y el turismo local. También desde Rebirth Reef trabajamos por la conservación y restauración de los ecosistemas arrecifales, impulsando la participación juvenil, la educación ambiental y la ciencia ciudadana como herramientas para la acción climática. Decidimos iniciar este pronunciamiento porque creemos que la protección de los ecosistemas marinos, el océano y la voz de las juventudes deben de ir de la mano. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Agua llevando vida, agua dando vida, agua llevando vida. Agua dando vida, nay, 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 nay.
Es imperante que el gobierno escuche a la sociedad antes de impulsar megaproyectos, por la enorme afectación que implica en este caso para la zona del Golfo de México. Impulsemos la protección de los ecosistemas marinos y por una vida mucho mejor para esos 15 millones de personas que viven en el Golfo. En la música escuchamos a Ayla Schaefer junto con Manesh Demur interpretar la canción La Vida, una invocación poética a los elementos naturales, agua, tierra, fuego, viento y luna, como expresiones del misterio y la fuerza vital que nos sostiene. Cada verso nombra un elemento y lo asocia con una cualidad espiritual. La canción se identifica en una tradición de música medicinal y ceremonial muy presente en círculos de canto, temazcales y encuentros espirituales. Ayla Schaefer, conocida por su conexión con la música de sanación y raíces indígenas, canta en un tono reverente, casi como una oración, reconociendo al gran espíritu de la vida y el misterio que la envuelve. Ella es una cantante y compositora británica reconocida por su música ceremonial y espiritual que fusiona folk mundial con cantos ancestrales en varios idiomas. Su obra se ha convertido en un referente dentro del movimiento ecoespiritual y de sanación a través del arte. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Alcances de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Desde el 10 de octubre de este año, José Gerí asumió el cargo de presidente de la República del Perú, luego de la declaratoria de vacancia presidencial que el Congreso definió para separar del cargo a Dina Boluarte, acusada de tener incapacidad moral permanente. No hay que olvidar que Dina Boluarte llegó al poder en 2022, luego de la destitución del legítimo presidente peruano Pedro Castillo, quien hasta el día de hoy se encuentra todavía en la cárcel. No ha transcurrido ni un mes y el nuevo mandatario peruano de carácter conservador, José Gerí, ya ha comenzado a sumarse a la lista de los gobernantes latinoamericanos que buscan congraciarse a toda costa con el presidente estadounidense Donald Trump, siguiendo los pasos de Javier Milei en Argentina y Rafael Noboa en Ecuador. De otro modo, nos explica la determinación tomada por el joven presidente peruano de 39 años al anunciar que de forma unilateral Perú rompe relaciones diplomáticas con México. El argumento para tal medida de fuerza por parte del líder peruano es que México otorgó asilo político a Betsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del depuesto presidente de origen popular Pedro Castillo, quien aún se mantiene recluido en la penitenciaría de Barbadillo, en Lima, Perú. El presidente de Perú, José Gerí, señaló además que la ruptura de relaciones diplomáticas con México se debe también a las reiteradas injerencias de las autoridades mexicanas en asuntos internos peruanos. Perú mantuvo la cordialidad hasta donde se pudo, advirtió el mandatario. Según la Cancillería peruana, Betsy Chávez es investigada en Perú por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado y por haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente peruano Pedro Castillo en diciembre de 2022. Los abogados defensores de Betsy Chávez afirman que es víctima de persecución política y desde marzo pasado lleva en libertad un proceso judicial.
El gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con México como una medida fuera de toda proporción, mientras que la Cancillería mexicana anunció que sigue abogando por que las autoridades peruanas entreguen un salvoconducto para que Betsy Chávez pueda salir de la nación andina rumbo a México. La presidenta Sheinbaum ha señalado que la ruptura diplomática de Perú con México no implica también una ruptura en las relaciones consulares y comerciales y se mantiene el intercambio a pesar de este desencuentro político-diplomático. Tampoco hay que olvidar que la tensión entre Perú y México se agudizó en el contexto de la destitución y encarcelamiento del presidente peruano Pedro Castillo en 2022, acción impulsada por grupos conservadores. En aquel momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático en defender el derecho del presidente Pedro Castillo a mantenerse en el cargo, razón por la cual el Congreso peruano declaró persona non grata al mandatario mexicano en mayo de 2023. Una agudización del conflicto diplomático entre Perú y México no le conviene a ninguna de las dos naciones. El intercambio comercial entre ambos países tan solo el año pasado superó los 2.500 millones de dólares. La mala experiencia que México tuvo en abril del 2024 con la deteriorada relación diplomática y ruptura con Ecuador cuando se invadió la embajada de nuestro país en Quito no debe repetirse. Por el contrario, se deben intensificar negociaciones entre ambos países que superen la confrontación ideológica. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Hay que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza,
cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir. Ojalá se supere este momento crítico entre México y Perú, porque no conviene a ninguno de los dos países la ruptura total de la relación bilateral. Estaremos atentos a ver qué sucede con las gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. En la música escuchamos la canción Para Vivir de Juan Gómez Canca, mejor conocido como El Canca, y la interpreta Silvana Estrada. Esta canción propone una filosofía de vida basada en la autenticidad, el desapego, el amor y el aprendizaje desde la vulnerabilidad. Invita a vivir plenamente, dejando atrás lo que pesa, desaprendiendo certezas y abrazando el error como parte del camino. Es una especie de manifiesto poético que sugiere cultivar amistades. Para vivir, hay que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Aquí se reconoce el carácter cíclico de la vida y la inevitabilidad del sufrimiento como parte del proceso vital. También se sugiere crecer sin hacerse mayor, es decir, mantener la frescura y la curiosidad sin perder profundidad. Musicalmente, la canción mezcla balada folk con tintes latinos y una producción íntima. Las voces de El Canca y Silvana se entrelazan como un vals suave, creando una atmósfera cálida y reflexiva. Ahora escucharemos, en esta primera parte, lo que ha sucedido a los 50 años de la Guerra de Vietnam. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. A 50 años de la Guerra de Vietnam, la visión de los vencidos. La memoria quizás sea uno de los conceptos más complejos con los que lidia un historiador día a día. Lo que en nuestro gremio se llama acontecimiento, en la vida de las personas y de las naciones, en muchas ocasiones, se suele nombrar trauma. Ningún Estado, como ninguna persona, está exento de acontecimientos que se tornan traumáticos. En Francia está su revolución, en España la guerra civil y el franquismo, en Alemania el nazismo y, en México, está la conquista y la masacre del 68. Los acontecimientos históricos de un país, más allá del paso del tiempo, son heridas que nunca cicatrizan del todo. En el caso de Estados Unidos hay dos grandes traumas históricos: la Guerra Civil estadounidense y la Guerra de Vietnam. El primero sigue marcando la pauta de las divisiones internas que hoy son noticia diaria ante un presidente tan polarizante como Donald Trump. Pero el segundo trauma es la peor derrota militar y moral de la historia estadounidense y, dentro de sus consecuencias, creó una desconfianza del pueblo para con la política, sin la que no se puede explicar la llegada del poder de tantos personajes francamente ridículos al actual Partido Republicano. Vietnam nos cambió a todos como país, en muchas cosas para peor. Nos hizo cínicos y desconfiados de nuestras instituciones, en especial del gobierno. Para muchas personas erosionó la noción, antes casi universal, que parte de ser estadounidense era la de servir a tu país. Escribió Karl Marlantes, escritor y veterano de la Guerra de Vietnam. Y esa es la visión más aceptada. Los estadounidenses dejaron de confiar en sus políticos por la forma en que les vieron la cara durante casi 11 años, donde murieron, oficialmente, 58.220 personas en combate y casi 95.000 por suicidio tras regresar a casa. A un regreso sin gloria, como se llama uno de los cientos de películas que se hicieron para hacer el trauma de la derrota algo más llevadero para el público estadounidense.
En total, desfilaron unos 2.7 millones de jóvenes estadounidenses por terreno vietnamita. Vietnam sigue siendo el acontecimiento histórico más traumático para los estadounidenses, porque fue la primera guerra en el extranjero que perdieron las Fuerzas Armadas del país vecino. En 7 guerras fuera de territorio estadounidense, el ejército yanqui había tenido 2 empates técnicos y 5 victorias, que fueron llevando a la nación norteamericana de un país nuevo y relativamente empobrecido a transformarse en una potencia colonial y, posteriormente, en el gran poder hegemónico mundial. Desde 1812, Estados Unidos fraguó en los campos de batalla del mundo una aura de imbatibilidad. Pero en Vietnam, en donde llegó a tener casi medio millón de efectivos en activo, y en donde lanzó casi 3 veces más bombas que en la Segunda Guerra Mundial, perdió de manera clara e irrevocable. Y lo hizo no contra el ejército de una potencia, sino contra la guerrilla comunista de Vietnam del Sur, conocida en Occidente como el Viet Cong, y, posteriormente, contra el ejército de la comunista Vietnam del Norte. Pero, más allá de la pérdida de confianza antes mencionada, hay una cuestión que todavía confunde a muchos estadounidenses. ¿Cómo puede entenderse la intervención militar de Estados Unidos en una guerra civil foránea? ¿Fue la guerra de Vietnam una noble causa en contra del comunismo como lo pinta la derecha? ¿Fue una trágica intervención tardía en un conflicto que ya se decantaba por la unificación vietnamita bajo el mando comunista? ¿O fue una contrarrevolución hecha para aplastar un movimiento nacional de liberación? Christian Appy, historiador especializado en la guerra de Vietnam, lo tiene claro. Lo de Vietnam, aunado a los tremendos bombardeos de Laos y Camboya, fue una intervención imperialista que poco tuvo que ver con buenas intenciones. Nuestros líderes, entonces y ahora, han insistido en que Estados Unidos es la mayor fuerza del bien en el mundo, que no busca nada para sí mismo, sino únicamente derrotar al terror y llevar la paz, estabilidad y autodeterminación a otras tierras. Las evidencias no respaldan tal afirmación. Necesitamos una nueva visión, más lúcida, de nuestra conducta global. Un análisis más crítico del pasado es un buen punto de partida, comentó Appy en un artículo de opinión sobre el legado del conflicto. Y no solo es que haya sido una guerra imperialista sin ningún sentido real de justicia. En este conflicto bélico, como también ha pasado con las guerras mundiales, el papel de todo aquel hombre que no fuera blanco fue pasado por alto por muchos historiadores. Latinos y afroamericanos fueron parte esencial de las Fuerzas Armadas estadounidenses que estuvieron en Vietnam, y su presencia, vista en retrospectiva, les permitió abrirse camino en una sociedad que no ha dejado al racismo de lado. Durante la guerra, Estados Unidos contaba con una población de 11.9% de latinos, pero en las bajas que el vecino del norte tuvo en Vietnam, representaron el 19.4%, lo que significa que sangre latinoamericana se derramó en Vietnam, y en especial, la mexicana por ser el grupo minoritario latino más grande de Estados Unidos. Esas muertes son poco reconocidas allá y mucho menos en nuestro país. Con los afroamericanos, con toda la carga histórica de su pasado en el país vecino, su participación fue todavía más dramática. En aquellos años, la población negra se calculaba en aproximadamente 11% de la población. A pesar de ello, su participación se tradujo en un 23% del total del grueso del ejército y en un fatídico 25% de las muertes totales en Vietnam. A ellos, de manera totalmente arbitraria, los llamaban más al frente y se les asignaban las misiones más peligrosas. Un atropello más en contra de este grupo minoritario que, a estas alturas del partido, no deja de sorprender. Pero también de los afroamericanos salió una frase que quizás defina de mejor manera lo que significó la guerra de Vietnam para el país que la perdió. Si el alma de Estados Unidos se contamina del todo, parte de la autopsia debe de decir Vietnam. Esta opinión de Martin Luther King Jr., que no vio el final de la guerra porque fue asesinado en abril de 1968 en Memphis, resume uno de los mayores pecados y traumas de nuestro vecino del norte. Esa es la visión de los vencidos.
Muchas gracias por tu atención y por tus comentarios. Nos encontramos en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos el siguiente viernes. Your country, for God and for war. Now your heart tells you that can't be real. So you tell me a story from beginning to end, all the blood and the guts and the gore. Will you tell all the people about the people you killed, not for God, but for country and war? What did your mother say when you left those people out in the fields, rotting along with the hay? Did you show her your medals? Did you show her your guns? Did you show her the years that you wore? Did you show her a picture of the people you killed, not for God, but for country and war? When you stood up for justice, your country replied by throwing it back in your face. When you tell me your story, are you making amends for all of the hatred you saw? Will you tell all the people about the people that cry out for God, not for country or war? La próxima semana lo invitamos a escuchar la segunda parte del comentario de Ricardo Mercado en torno a la Guerra de Vietnam 50 años después. En la música escuchamos Oh Camille, Soldado de Invierno de Graham Nash, escrita en 1973. Esta canción habla sobre un veterano de la Guerra de Vietnam llamado Scott Camille, uno de los fundadores de los veteranos de Vietnam contra la guerra. Scott Camille fue un marinero condecorado que tras regresar de Vietnam se desilusionó profundamente al comprender la brutalidad y el sinsentido del conflicto. Se convirtió en un activista contra la guerra y participó en los famosos Winter Soldier Investigations, audiencias organizadas por veteranos para denunciar públicamente crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Vietnam. La canción retrata ese cambio de conciencia, de soldado patriota a opositor crítico del sistema que lo había enviado a luchar. El tono es melancólico, empático y político. Nash lo pinta como un hombre marcado por el trauma, la culpa y la necesidad de decir la verdad. En resumen, Oh Camille, de Winter Soldier, es una balada antibélica y de denuncia moral, dedicada a los veteranos que se rebelaron contra la guerra y a la carga emocional que llevaron al regresar. Camille es un veterano de Vietnam real y, por cierto, sigue vivo. Es una gran historia que derivó en una gran canción. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales.
Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz, Jocelyn Reyes y Yael López. En el equipo de producción, Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.